Todos mis pecados por su sangre son borrados y
Hola hermanos, bendiciones, les mando un abrazo desde la distancia, contenta nuevamente de compartir la cena del Señor junto a ustedes y los quiero invitar a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Corintios 11 del 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, aquí el Señor nos dejó la instrucción de recordarlo, de anunciar su muerte hasta que Él venga a través de la cena, como lo hacemos nosotros cada domingo. No lo tomemos como una costumbre, sino como algo importante, meditando en nuestro corazón en lo que significó la muerte del Señor, lo importante, lo trascendental para el mundo, que el Señor ha dado su vida por nosotros, que podemos estar aquí. Y no lo anunciamos como un Dios muerto, no significa eso, sino como un Dios que vive y lo que significa su sacrificio, su muerte, que nos dio la salvación, que nos reconcilió con el Padre. Así que ahora los invito a orar para bendecir los símbolos. Amado Señor, nos dirigimos delante de ti, Jesucristo, para darte muchas gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio hermoso, Señor amado, por poder recordarte, Señor, por poder honrarte a través de la cena, por recordar tu sacrificio, Señor amado. Bendecimos en estos momentos, Señor, los símbolos, Señor, que es el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Dios mío, y la copa, Señor, que representa tu sangre, Señor amado, que derramaste, Señor amado, por amor por toda la humanidad. Gracias te doy en esta hora, Señor amado, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Puede servirse la cena, hermano. Que el Señor les bendiga, mucho ánimo a todos y que estén todos muy bien. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo
Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de Vida Real Iglesia Cristiana. El Señor les bendiga en esta mañana. Soy el pastor Darío Iturra desde la región metropolitana en Santiago de Chile. En este momento me encuentro en mi casa, ya que estamos moviéndonos a cultos online por este momento, por precaución, debido a este contagio bien extenso que tenemos con esta nueva variante de coronavirus. Seguimos orando por cada miembro, por cada persona, por cada participante de todas nuestras congregaciones Vida Real, en Melipilla, en Santiago, en Barranquilla y también en Puerto Varas, deseando y viniendo delante del Señor pidiendo para que Él cuide a cada uno de ustedes y también que Él siga guiándonos a través de su Santo Espíritu y también guiándonos a través de su palabra. Hoy día quiero compartir de su palabra con todos ustedes. Estamos en una serie de mensajes basadas en el libro de Hechos, una serie extensa. En Vida Real Iglesia Cristiana estamos conociendo o volviendo a conocer o recordando o también descubriendo este libro de Hechos en la Biblia. Para muchos de ustedes tal vez mucho de lo que estamos viendo en el libro de Hechos es algo nuevo. Algunos tal vez habían ya olvidado tanta información valiosa en el libro de los Hechos y para otros es recordar lo que estamos leyendo, lo que estamos observando en las Escrituras y en el libro de Hechos. Hoy día quiero continuar con ustedes
en el capítulo 7, desde el versículo 58 al versículo 60. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 al versículo 60. Quiero orar por ustedes y también pedir al Señor que nos guíe a través de su palabra, que su Santo Espíritu nos guíe para que su palabra nos hable, para que su palabra nos guíe, para que Dios nos muestre a través de su palabra qué es su voluntad y también nos ayude a través de este libro de Hechos a mirar en cierta manera atrás al pasado para conocer esas raíces y fundamentos de la iglesia, la identidad de la iglesia de Cristo cuando comenzó, de nuestros hermanos en Cristo, de los cristianos, y al recordar y al mirar atrás podamos seguir su ejemplo, como el Señor quiere. Y por esto nos ha dejado su palabra, para que esta sea una regla de fe, de conducta, un ejemplo y una guía para todos nosotros. Oremos, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque ella nos habla acerca de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. A través de Él venimos a ti, pidiendo, Señor, que tú nos hables, por favor. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo pueda preparar nuestro corazón para que sea un corazón receptivo, no orgulloso, soberbio ni duro. Señor, ayúdanos para tener una mente abierta, dispuesta para aprender. Señor, a través de Cristo quiero pedir tu bendición para cada uno de los que van a estar viendo, Señor, este mensaje, esta reflexión en tu palabra. Señor, que tu palabra les guíe más a ti y les ayude, Señor, a conocer cómo era la iglesia en sus comienzos y también cómo se comportaban, cómo eran los cristianos en el comienzo de la iglesia y cuál era la relación que ellos tenían contigo y con el mundo que les rodeaba. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 al 60. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Este final del capítulo 7 del libro de Hechos termina por llevarnos al final de una historia, una narración, de un hecho verídico, de uno de los discípulos que componía la iglesia en sus comienzos, Esteban. Esteban era un discípulo muy comprometido con el Señor. Era un discípulo, como lo hemos visto a través del capítulo 6 y también el capítulo 7. Él no era un apóstol. Él era solamente uno de los que participaba de la iglesia. Era un cristiano más, un discípulo más. El libro de Hechos, capítulo 6, nos muestra de que Esteban también, siendo parte de la iglesia en sus comienzos, fue escogido para desempeñar una labor importante que tiene que ver con el diaconado. Fue uno de los primeros diáconos que comenzó a ejercer un servicio formal en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Esteban no fue un apóstol, y quiero recalcarlo muy bien. Él fue parte de la iglesia. Él fue uno de los miembros de la iglesia cuando comenzó, y aparte de eso, él comenzó a servir. Fue reconocido como un servidor capacitado para desempeñar un ministerio o servicio, una labor muy importante que colaboraba con los apóstoles y que eran los líderes en ese entonces. Esteban fue designado con otros para ayudar al liderazgo de la iglesia en lo que tenía que ver con suplir las necesidades de la misma congregación, de la misma iglesia, atender a viudas, atender a familias, atender hermanos que estaban en necesidad, a veces de alimento y otras también necesidades. Los diáconos, que tiene que ver con servidores, tenían esta función.
apoyar el liderazgo, pero también apoyar a la congregación. Y de esta manera, mientras los diáconos desempeñaban esta labor de asistencia, de ayuda, los líderes en ese entonces, como los apóstoles, podían encargarse, concentrarse y preocuparse en lo que era su llamado. Y su llamado tenía que ver con predicar, enseñar el Evangelio, la palabra de Dios, la Escritura, y estar orando continuamente. La iglesia estaba creciendo mucho y por lo tanto necesitaba de ayuda. Esteban fue uno de aquellos discípulos del Señor, parte de la iglesia, que se encontró llamado por el Señor para servir. Y en el capítulo 6, como también capítulo 7, podemos ver algunas cualidades de este discípulo, de este servidor. La Biblia nos muestra de que él, designado para servir, debía también tener algunas cualidades importantes que los apóstoles indicaron a la congregación, que aquellos que iban a ser servidores o diáconos después tenían que cumplir estos requisitos. Esteban ciertamente cumplía estos requisitos y por lo tanto fue reconocido. Por tanto fue reconocido para desempeñar esta labor importante. En primer lugar, yo quiero recalcar esto, porque lo que hemos visto del versículo 58 al 60 tiene que ver con la vida de Esteban, tiene que ver con este discípulo. Entonces, la Biblia, quiero solamente mencionar por algunos minutos algunas cualidades o características o testimonio que la Escritura da de Esteban para que usted pueda conocerlo un poquito más. En Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante, dice: Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga, llamados los libertos, incluyendo tanto los sirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. La Biblia nos habla que este discípulo, este cristiano, también gozaba de algunas virtudes y cualidades de su carácter que llamaban la atención no tan solo a la comunidad cristiana que lo designó como candidato para desempeñar un ministerio, sino que también el testimonio de estas virtudes que estaban en Esteban eran de conocimiento también público, de personas que no eran también parte de la iglesia. La Escritura dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, no entre la iglesia, no en medio de la congregación, sino que todo esto en medio del pueblo. Ciertamente el pueblo conocía que Dios estaba también con Esteban. Si él podía realizar prodigios, milagros, y también, como dice este versículo 6, estaba lleno de gracia y de poder, ciertamente la relación que tenía Esteban con Dios era una relación estrecha. No es que solamente él estaba para trabajar, sino que él comenzó a servir formalmente porque su vida ya daba un testimonio. Y aquí vemos que Esteban no tan solo estaba lleno de gracia y de poder, realizando prodigios y milagros en medio del pueblo, que estaba también lleno de sabiduría y cómo el Espíritu Santo lo guiaba cuando personas lo confrontaban, tal vez por creer en Cristo Jesús, y él respondía a cada argumento respaldado por Dios. No tan solo vemos a este servidor con estas virtudes y capacidad, sino que la Escritura dice que después de él presentar el Evangelio, después de su testimonio y servicio, no tan solo a la iglesia, sino al pueblo, a sus vecinos, a otras personas que todavía no eran cristianos, los líderes religiosos sintieron celo de él, no estaban de acuerdo, no gustaban de lo que él enseñaba y proclamaba de que Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, a quien habían crucificado. La Escritura dice en el capítulo 7 que las autoridades tomaron preso a Esteban y también lo llevaron a un consejo, a un concilio donde él fue confrontado, fue también juzgado y condenado. Y quiero llevarles a este juicio que estuvo Esteban cuando fue tomado por las autoridades judías de Israel, a este concilio, consejo, y ahí se le confrontó
por causa de la predicación de Cristo. En el capítulo 7, y por razones de tiempo solamente quiero resumir, usted puede leer el capítulo 6 y 7 en su casa. En el capítulo 7 nos muestra que una vez que él fue llevado frente a las autoridades, también por acusaciones falsas, tratando de desacreditar a Esteban, y de esta manera buscar condenarlo y acallarlo, el capítulo 7 nos indica de que después que él compareció frente a estas autoridades, a este concilio, Esteban tomó la palabra. Él pidió la palabra para defenderse en cierta manera y también pidió la palabra para entregar un mensaje, aún en ese momento que era adverso para él. Y en el comienzo del capítulo 7 en adelante podemos ver que Esteban realiza una exposición del plan de Dios tan cierto y tan apegado a lo que es la Escritura, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted lea el capítulo 7 se podrá dar cuenta que Esteban no tan solo era alguien que estaba lleno de gracia y de poder, que hacía prodigios y señales en medio del pueblo, que contaba con sabiduría y el respaldo del Espíritu Santo, sino que en el capítulo 7, este servidor, este diácono, este cristiano y discípulo que no era apóstol, podemos verlo en el capítulo 7, que él tenía un conocimiento muy, muy certero de lo que es el plan de Dios, las Escrituras y lo que es el Evangelio. El discurso de Esteban es un discurso, podríamos decir, modelo, un mensaje comunicado, una explicación modelo, es decir, tan apegada, tan cierta de lo que es el Evangelio, de lo que es el mensaje central de la Biblia, de lo que tiene que ver con Jesucristo y el plan de Dios con usted y conmigo. Esteban dio esta prédica, este sermón, esta exposición, indicándole a aquellos que lo llevaban a juicio cómo Dios, paso a paso, en un plan perfecto, lleno de amor y de gracia, había preparado todo para redimir a las personas. Esto es, para procurar la salvación tanto de hombres como de mujeres, de la humanidad. Pablo, podemos ver aquí que Esteban, y ciertamente Pablo aparece en la escena, pero Esteban podemos ver que era un cristiano, un discípulo conocedor de las Escrituras. No tan solo era alguien que se preocupaba de servir las mesas, alguien que se preocupaba de ver si algún hermano tenía necesidad y trabajar en conjunto con los apóstoles, sino que Esteban era alguien que conocía la Escritura, era alguien preparado. Y como ya lo hemos visto en vida real, servir las mesas, servir en la iglesia no tan solo tiene que ver con estas capacidades tal vez físicas, motrices, sino también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Servir a otros tiene que ver con cómo es mi relación con Dios. Y podemos ver en la Escritura, mientras mi relación con Dios es más estrecha, nos vamos a ver sirviendo a otros. Mientras mi relación con Dios es más estrecha, vamos a vernos más dispuestos a poner a las otras personas antes que mis propias necesidades y gustos. Cuando vemos que tenemos nuestra relación con Dios estrecha, sana, saludable, nos vamos a ver viendo, dejando nuestros planes a un lado para cumplir, para trabajar para el plan de Dios, para que el plan de Dios se cumpla. No nos vamos a sentir frustrados por eso, por dejar nuestros planes y proyectos a un lado, por el proyecto de Dios. Al contrario, cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, va a haber tal satisfacción de que de una manera de agradecimiento, de alegría, de amor, de adoración y alabanza, vamos a tener una disposición para servir, para contribuir a que el gran proyecto y plan de Dios se lleva a cabo. Esteban era alguien que estaba dispuesto y consagrado para que el plan de Dios, no sus planes, se concretaran. Y en este discurso que vemos en el capítulo 7, vemos que él era un cristiano preparado. Y esto nos muestra también y nos enseña de que ser cristiano no es suficiente para nosotros en cuanto a nuestra preparación. Algunos pueden pensar, bueno, la preparación tiene que ver con los apóstoles, tiene que ver con los pastores,
o hasta con diáconos. Pero recordemos que antes de ser diácono, Esteban era solamente un miembro de la iglesia. Era alguien más, era un hermano, era parte de la iglesia, no tenía ningún cargo de liderazgo. Debemos tener una preparación también, queridos hermanos, no tan solo para servir. Debemos tener una preparación por cuanto somos hijos de Dios, somos cristianos, debemos conocer el plan de Dios, debemos estar dispuestos a dar razón y estar preparados para dar razón a otros acerca de lo que creemos, acerca de nuestra fe, acerca de quién es Jesús, acerca del Evangelio. Debemos estar dispuestos, preparados, disponibles y también listos para explicarle a cada persona lo que la Biblia dice, cuál es el tema central. Y la Biblia dice que cuando Esteban dio este gran discurso, podríamos llamarlo entre comillas como un discurso modelo, porque explicó tan bien lo que para muchos es complicado entender, y nos muestra que no tan solo él lo entendía bien a través de lo que era su conocimiento de Dios, de su voluntad de la Escritura, sino que él lo explicó bien. Él pudo explicarlo de tal manera que cualquier persona pudiera entenderlo. Él lo explicó a los líderes judíos, a los líderes del concilio que lamentablemente seguían y perseveraban en perseguir a los cristianos, en detener a la iglesia, en oponerse a los apóstoles y a la obra de Dios. En el discurso que Esteban dio a ellos, después de haberles explicado el Evangelio, el plan de Dios y por qué él tenía tal compromiso con Jesucristo, él llegó a la parte final de su discurso donde ya no explicó a ellos el Evangelio, sino que los confrontó, porque lamentablemente ellos tenían un corazón duro a la obra de Dios. Ellos tenían un corazón duro y no les permitía aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios. En el versículo 51, Esteban se dirige a este concilio, a los líderes, y les dice: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Aquí Esteban estaba llegando ya a la final de su exposición y él tomó oportunidad para una vez más confrontar a estos líderes que lamentablemente, como Esteban dice, estaban resistiendo al Espíritu Santo. Esto también nos muestra claramente de que nosotros podemos explicarle claramente, de una manera sencilla, lo que es el plan de Dios, lo que es el plan de salvación, por qué Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Podemos explicarle esto a cualquier persona, y cualquier persona puede entender el mensaje, pero una cosa diferente es si acepta el mensaje de salvación, si acepta el plan de Dios, las intenciones y voluntad de Dios de salvarnos de nuestros pecados, de reconciliarnos con Él. Aquí Esteban indica claramente de que él, aunque había explicado el Evangelio y estos líderes ya habían tenido de seguro otras oportunidades de escuchar acerca de Jesucristo de Nazaret, dice que ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Y no tan solo resistían el mensaje de Jesucristo, sino resistían la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Podemos presentar el Evangelio, podemos dar razones de la voluntad de Dios, pero también Esteban y las Escrituras nos muestran que lamentablemente nosotros podemos resistir a Dios, negarnos a entregar nuestra vida, negar a Jesucristo, negar lo que tiene que ver con el plan de salvación, este regalo que Dios quiere darnos, rechazarlo, negarlo, no queremos tener nada que ver. Esteban, al finalizar su sermón o exposición, confrontó a aquellos que estaban resistiendo a Dios. Y lamentablemente, aunque él explicó magistralmente el plan de Dios, las Escrituras, demostrando que él no tan solo era alguien que servía a las mesas, sino alguien preparado y conocedor de la voluntad de Dios, de la Biblia,
Lamentablemente, al confrontar valientemente la dureza de corazón de estos líderes, de estos judíos, eso hizo que ellos tuvieran más rechazo hacia Esteban. Y aquí nos encontramos en el versículo 58 en adelante, estoy saltándome algunos versículos para razones de tiempo, y dice que echando fuera de la ciudad a Esteban, comenzaron a apedrearlo. Ellos estaban no tan solo juzgando a Esteban, sino que llegó un momento en que ellos decidieron condenar a muerte a Esteban. Porque habían entendido a través de falsos testimonios, habían traído otras personas que hablaran en contra de Esteban y lo dejaran mal delante del concilio, teniendo una razón para matarlo, teniendo una razón para sacarlo de en medio y dejara de ser tal vez una molestia para los judíos y los líderes judíos. Es que la Escritura dice que lo condenaron a muerte, lo tomaron, lo echaron fuera de la ciudad, dice el versículo 58 a Esteban. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus manos y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que después lo vamos a conocer como Pablo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, Esteban clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, murió. El versículo 58 al 60 no termina, este capítulo no termina de mostrarnos quién era Esteban. Y quiero recordarles nuevamente y recalcar, Esteban no era un apóstol, pero su comportamiento demuestra que él tenía una relación estrecha con Dios. Dice que cuando él estaba siendo apedreado, cuando él estaba ya a punto de morir, asesinado por esta gente que tenía odio con él por causa de su compromiso con Cristo, dice que mientras lo apedreaban, Esteban, en el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor, aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos complicados, y al límite de la muerte. Dice que él invocaba al Señor. Esteban nos deja una gran enseñanza, aún al final de su vida. Muchas veces nosotros, cuando estamos en una crisis, en un problema o en momentos muy complicados en nuestra vida, como cristianos, dejamos de depender de Dios. Comenzamos a ver a nuestro entorno buscando un salvavidas. A veces puede ser el dinero, lo que tenemos ahorrado o no ahorrado en el banco. A veces tratamos de buscar salvavidas como una persona, alguien que pueda asistirnos y ayudarnos. Buscamos salvavidas y tal vez pedimos un préstamo a un banco para pagar una cuenta médica y muchas cosas más. A veces buscamos muchos salvavidas, aún como cristianos en momentos de dificultad, de crisis. Y cuando ninguno de los salvavidas que hemos buscado nos sirve, al final buscamos al Señor. La Biblia nos dice que Esteban, en medio de su crisis, lo primero que hizo fue invocar al Señor. Y esto nos muestra y nos da un gran ejemplo para nosotros hoy como cristianos. Esteban era un cristiano que caminaba y se notaba que caminaba cerca con el Señor. Y eso le llevó a depender de Él, no solamente en los momentos buenos de su vida, sino en los momentos difíciles de su vida. Era un cristiano maduro, era un cristiano sólido, era un cristiano que estaba parado y construía su vida sobre el fundamento de Dios. Dios era su roca que lo sostenía firme a Él. Esteban nos muestra aún al final de su vida y nos entrega un gran ejemplo. No de gracia, no de poder, no de prodigio, de milagro, sino que al final de su vida nos da un ejemplo acerca de depender de Dios, aún en los momentos difíciles. Dice que él invocó al Señor, pero ¿cuál fue su invocación a Dios? ¿Cuál fue su oración? Y dice que Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto nos muestra que aún en el momento de su crisis, de su muerte, cuando él estaba siendo apedreado y ciertamente su cuerpo humano estaba sintiendo mucho dolor con las piedras viniendo a todo su cuerpo, dice que él
cuando oró, invocó al Señor, dijo esto: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aún en los momentos difíciles que él estaba viviendo, descansó en el Señor. Y este es también uno de los grandes ejemplos que Esteban, este servidor, este diácono, nos deja a todos nosotros como cristianos. Cuando estemos en momentos de dificultad, debemos aprender a descansar en el Señor. Si usted ha tenido problemas y dificultades, y en estos 2 años de pandemia hay algo que como cristiano, como iglesia debemos aprender, esto es a descansar en el Señor, a depender de Él, pero a descansar también en Él. Porque muchas veces podemos decir: sí, yo soy cristiano, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, yo oro a Dios, pero estamos tan intranquilos, estamos tan nerviosos y estamos tan desesperados que aunque decimos confiamos en Dios, igual intentamos en nuestras fuerzas y buscar por otros medios pasar la crisis. Dios ha demostrado a través de toda la historia, y en la Escritura lo vemos, una vez tras otra vez, que Él es digno de confianza. Y Él nunca desampara a sus hijos. Y es por eso que Esteban nos recuerda también algo muy importante para todos nosotros. Cuando estemos en momentos de crisis, de dificultad, buscando a alguien que nos asista, un salvavidas, debemos aprender y recordar a Esteban, quien invocó al Señor, pero no tan solo lo invocó, sino que él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, mi vida, mi espíritu, mi todo, ahora está en tus manos. Querido hermano, querida hermana, como cristianos debemos aprender algo importante. No debemos esperar a la muerte para encargarle al Señor nuestro espíritu o nuestra eternidad. Ahora es el momento en que usted como cristiano, como cristiana, debe encargarle al Señor no tan solo su espíritu, sino su vida, su todo. Ahora debemos vivir esta dependencia y confianza en Dios, no esperar a nuestro día de muerte. Y dice que cayendo de rodillas, clamó en alta voz Esteban, ya pronto a morir, y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Aquí hay una tercera lección que Esteban nos deja a todos nosotros, este servidor, este cristiano, este diácono. No era un apóstol, no era uno de los 12 que estuvo siempre con el Señor, pero vemos que él aprendió tanto de Cristo durante su vida. Dice que aunque lo trataron injustamente e hicieron esto con él, él tuvo la piedad. Él tuvo a Cristo en él, manifestándose, pidiendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque ciertamente los líderes habían pecado en contra de Esteban. Lo habían acusado falsamente, trataban de sacarlo en medio del camino y trataban de terminar su vida por causa del testimonio que él daba de Cristo. Pero aún así, hasta el final, Esteban procuraba que ellos también tuvieran otra oportunidad, delante de Dios de poder arrepentirse y creer en Jesucristo. Queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos, el libro de Hechos es una ventana al pasado, no solamente para que conozcamos hechos históricos, sino que es una ventana al pasado para que usted y yo podamos mirar al pasado a través de la Biblia, para aprender principios, valores que los cristianos y la iglesia sostenía en esos momentos. No tan solo para que aprendamos esos principios y valores, sino para que los practiquemos hoy en el siglo XXI, para que usted lo practique, así como Esteban nos ha dado esta gran enseñanza. La Biblia no entrega mucha información de Esteban, solamente él aparece presente en 2 capítulos aproximadamente de la Biblia, pero el testimonio, la herencia, el legado y la enseñanza que Él nos ha dejado con su vida es algo emocionante. Que el Señor nos ayude a tener una relación con Él como Esteban. Que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de Dios como lo hizo Esteban. Señor les bendiga.